Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Kenia Marlet Morán Vázquez y pertenezco a la licenciatura en Educación Primaria en el quinto semestre, Grupo C, del Centro Regional de Educación Normal. El día de hoy les traigo el muestreo aleatorio simple. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? Es un subconjunto de una muestra elegida de una población más grande. Cada individuo se elige al azar y por pura casualidad. En este tipo de muestreo, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser elegido en cualquier etapa del proceso. El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población la muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo aleatorio simple es un tipo de método de muestra muy básico y puede ser fácilmente un componente de un método de muestreo más complejo. El principal atributo de este método de muestreo es que cada muestra tiene la misma probabilidad de ser elegida. El tamaño de la muestra en este método de muestreo idealmente debe ser de más de unos cientos de individuos para que se pueda aplicar de manera apropiada. A veces se argumenta que este método es teóricamente simple de entender, pero difícil de implementar en la práctica. Los pasos para realizar un muestreo aleatorio simple son 4. El primero consiste en preparar una lista de todos los miembros de la población. Es decir, si una empresa tiene 200 obreros, de esos 200 obreros se le otorga a cada uno un número del 1 al 200. En el número 2 de esta población, las muestras aleatorias se eligen de dos maneras: tablas de números aleatorios y con software de generador de números aleatorios o por el método de la lotería. Un ejemplo del método del uso de la lotería sería la selección de una muestra aleatoria de entre un grupo de 200 miembros, los 200 obreros de esta empresa, y se ponen todos los nombres en un recipiente y se va sacando uno por uno hasta obtener el tamaño suficiente de muestra. En el número 3 tenemos que definir cuál será el tamaño de nuestra muestra. En este caso, de los 200 obreros se les quiere otorgar un beneficio solamente a 30. Entonces ya tenemos definida nuestro tamaño de la muestra, solamente van a ser 30 obreros. Y en el número 4 se utiliza un generador de números aleatorios para seleccionar la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizando el marco de muestreo, o sea, el tamaño de la población, los 200 obreros, del paso 2 y del tamaño de la muestra del paso 3, o sea, los 30, se seleccionan solamente a estos últimos 30. Para seleccionar el número de elementos de la población se puede recurrir al método de la lotería que ya hemos hablado, a la tabla de números aleatorios y los números generados de forma aleatoria mediante una computadora. Esto quiere decir que todo es totalmente al azar. Ahora vamos a presentarles un ejemplo. Si se necesita seleccionar una muestra de 50 personas para otorgarle un descuento en un supermercado entre un universo de 1000 clientes diarios, se les asignará a estas 1000 personas un número y a modo de sorteo se seleccionarán solamente 50 números que conformarán la muestra requerida. Estos 50 números son los que van a resultar afortunados. No olvidemos que una parte muy importante del muestreo aleatorio simple es tener el tamaño de la muestra correcta para no tener un error de muestreo, el cual debe ser en lo mínimo posible. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas del método de muestreo aleatorio simple. Debido a que involucra un marco de muestra muy grande, generalmente es fácil seleccionar un tamaño de muestra más pequeño de una población. Esta sería una de las ventajas. La segunda de las ventajas es que la persona que realiza la investigación no necesita tener conocimientos previos. Y la tercera es, dado que el tamaño de la población es grande en este tipo de método de muestreo, no existe ninguna restricción en el tamaño de la muestra. Entre las desventajas es que este muestreo no es adecuado para estudios que involucran entrevistas cara a cara. Un tamaño de muestra que es demasiado grande puede llegar a ser problemático, ya que cada miembro de la población tiene las mismas posibilidades
de ser seleccionado. En resumen, el muestreo aleatorio simple es como hacer un sorteo. Afortunadamente existen herramientas que facilitan la automatización y le dan seriedad a este proceso. Gracias.